Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes y Espadas Podcast, donde el pasado cobra vida a través de historias y descubrimientos. Yo soy Ileana Araiza, tu host, y para guiarnos a través de esta narración me complace presentarles a nuestro investigador y divulgador de la historia, el licenciado Luis Raúl Morales, quien con su experiencia y pasión por la historia nos llevará en un recorrido profundo y revelador sobre México 1968. Así que sin más preámbulo, les cedo la palabra. Arquitecta, muchas gracias, muy buenos días a todos, querido auditorio, a nuestros radioescuchas, a todos aquellos que nos siguen. Pues primero que nada agradecerles la amabilidad de su atención. En segundo lugar, pues pedirles que no dejen de seguirnos, que le pongan like a nuestros podcasts si es que les gustan, pónganos la manita arriba, por supuesto si pueden suscribirse, suscríbanse. Vamos a seguir haciéndolo, tenemos muchos temas por delante. Bien, como les había yo ofrecido hacer un programa especial para conmemorar la 19ª Olimpiada que se celebró en México en 1968. En esta ocasión abordaremos ese tema ya en forma general de toda la Olimpiada, cuáles fueron los antecedentes, quiénes participaron, cuáles inconvenientes hubo que sortear y resolver, y finalmente cuál fue el resultado deportivo y por supuesto político y demás de esta Olimpiada, que desde su designación, desde el nombramiento de México como sede de las Olimpiadas, despertó una gran alegría en el pueblo mexicano, una gran emoción, un enorme entusiasmo por ser la sede de los Juegos Olímpicos. Así es que damos inicio. Los Juegos Olímpicos de México 1968 se denominaron oficialmente Juegos de la 19ª Olimpiada. Este fue un evento multideportivo internacional celebrado en la Ciudad de México entre el 12 y el 27 de octubre de 1968. Cabe aclarar que aunque la sede era la Ciudad de México, hubo necesidad también de disponer de sedes alternas para determinados deportes, algunos nada más, dadas sus propias características. Bien, la Ciudad de México había sido ya candidata para los Juegos Olímpicos de 1956 y para los de 1960, sin embargo, en ambas ocasiones las candidaturas fracasaron. Pero es pertinente señalar que estos Juegos fueron los primeros organizados por un país en vías de desarrollo, por una nación hispanohablante, y los primeros realizados en Latinoamérica. Ya después llegarían los de Río, pero muchos años después. Además, en esta Olimpiada hizo su aparición la Olimpiada Cultural, que fue una creación netamente mexicana, fue una aportación del gobierno de México, que dispuso incluir una Olimpiada Cultural para fomentar y estrechar lazos de unión entre las culturas de nuestro país con las de otros. Estados Unidos en esta ocasión fue el contingente más exitoso al obtener 107 medallas. Por supuesto, individualmente hubo atletas muy destacados. Por otro lado, había cierta sensación de duda, de inquietud respecto a la altitud de la Ciudad de México, porque se argumentaba que podía afectar el rendimiento de los atletas. Todo esto se fue despejando gracias a las autoridades políticas y deportivas que lograron convencer al mundo de la pertinencia de la ciudad sede, convirtiéndose en uno de los más brillantes hasta ese momento. Vamos a pasar ahora a los antecedentes. Quiero decirles que desde la década de los 20 y después de 10 años del conflicto armado revolucionario, México comenzó su recuperación, empezó un proceso de construcción y de reconstrucción nacional. El gobierno empleó diversos instrumentos para lograrlo. Uno de ellos fue el deporte. También fungió como mecanismo para la movilización política, el desarrollo social y para restablecer la credibilidad de México en la comunidad internacional. Una de las primeras manifestaciones de este deseo de utilizar el deporte como un medio para la unificación nacional tras el caos que había originado la revolución fue la construcción de un estadio nacional
que se realizaría hasta mayo de 1924, un famoso estadio que serviría para que el presidente don Plutarco Elías Calles ahí tomara posesión como presidente de la República. Era un estadio muy grande en forma de herradura. Para 1923, Henri de Vallée-Latour, miembro del Comité Olímpico Internacional, visitó la Ciudad de México como parte de un recorrido por América Latina. Y durante esa visita se constituyó el Comité Olímpico Mexicano y se acordó que México enviaría su primer contingente olímpico en los Juegos de París de 1924, lo que finalmente se realizó, pero con financiamiento privado. Todavía no teníamos organizaciones deportivas del gobierno. 2 años más tarde, la Ciudad de México celebró la primera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La primera, imagínense ustedes. Este evento mostró que el país era un potencial líder internacional, al menos en su propia esfera geopolítica. Durante los años siguientes, el gobierno federal continuó su promoción del deporte y llevó a cabo diversas competiciones atléticas nacionales. Poco después de organizar el segundo Congreso Panamericano de Educación Física en 1946, el presidente Miguel Alemán Valdés, quien fue presidente de 1946 a 1952, y otras autoridades deportivas desarrollaron un plan a largo plazo para obtener la sede olímpica. Sin embargo, para 1949 la primera candidatura de la Ciudad de México fracasó en la segunda ronda de votación. Una de las razones que llevó a las autoridades mexicanas a buscar la sede fue el potencial que se tenía dada la celebración de un evento deportivo de tal magnitud, para además modificar ciertas percepciones extranjeras, hasta ese entonces dominadas por la visión de Hollywood, que representó a los mexicanos como ineficientes, flojos, de poca confianza. Y se recordarán ustedes, siempre había una caricatura donde reflejaban al mexicano vestido con su calzón de manta, un sombrero viejo, abajo de una penca de nopal o de un maguey o de un cactus, dormitando o descansando. Era una imagen sumamente negativa. Así es que a principios de la década de 1950 se completó el tramo mexicano en la carretera panamericana, esta que recorre desde Canadá hasta la Patagonia en Argentina. También se inauguró el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, allá cerca de los llanos de Balbuena, ahí hacia el oriente de la ciudad. Asimismo, en 1952 se completó la construcción de un nuevo estadio universitario en Ciudad Universitaria, también hacia el sur de la Ciudad de México, y que reemplazó al Estadio Nacional, como ya les había dicho, construido en tiempos del general Obregón como presidente, y que fungió como estadio principal de los 7º Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahora bien, la candidatura de la Ciudad de México a los Juegos Olímpicos de 1968 se basó principalmente en las instalaciones existentes y la experiencia que se tenía en eventos anteriores. Un punto a favor fue el desarrollo económico y la industrialización que el país vivió desde 1940. México había experimentado más de 2 décadas de indicadores macroeconómicos favorables, un fenómeno denominado el milagro mexicano. Por tal motivo, se consideró que era un candidato adecuado para buscar la sede olímpica, y aunque lejos de ser perfecta, la situación política de México a inicios de la década de los 60 era buena, mucho mejor que la de muchos países de América Latina. Si ustedes recordarán, había muchos pronunciamientos, cuartelazos y golpes de Estado en Centro y Sudamérica. Para el 7 de diciembre de 1962, el entonces jefe del Departamento de Distrito Federal, el licenciado Ernesto P. Uruchurtu, presentó formalmente a Avery Brundage, presidente del Comité Olímpico Internacional desde 1952, la candidatura de la Ciudad de México. En el proceso nos tuvimos que enfrentar a las candidaturas de otras ciudades también muy importantes como Detroit,
Estados Unidos, Lyon, Francia y Buenos Aires, Argentina. Para el 29 de junio de 1963, a manera de confirmación, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial suscrito por el presidente Adolfo López Mateos, quien sería presidente de 1958 a 1964, en el que se autorizaba al Departamento del Distrito Federal junto con la Secretaría de Educación Pública para gestionar la candidatura mexicana. Poco después, el 14 de julio, Uruchurtu decretó la formación del Comité de Invitación encargado de proponer y apoyar la candidatura, integrada por el general de división e ingeniero José de Jesús Clark Flores como presidente de este comité. Aquí hago un paréntesis: el general Clark Flores, de vieja actividad deportiva, él era egresado del Colegio Militar, había estudiado ahí como ingeniero constructor, había llegado al grado de general y encabezaba en ese momento algunas organizaciones deportivas. También estuvo el ingeniero Marte R. Gómez como vicepresidente de esta comisión, Alejandro Carrillo Marcor, un intelectual mexicano muy importante, Josué Sáenz, Federico Mariscal, Manuel Guzmán Willis y Eduardo Jay, entre otros. Este último, por cierto, uno de los sobrevivientes del movimiento revolucionario. Durante este proceso, el Comité Olímpico Internacional elaboró un cuestionario muy detallado y que las ciudades aspirantes debían responder. Los mexicanos respondieron con un libro trilingüe en inglés, español y francés de 180 páginas. Además de las respuestas al cuestionario, contenía información sobre instalaciones deportivas y eventos realizados previamente en la ciudad, así como información sobre los efectos de la altitud y una semblanza histórica del país mexicano. A pesar de la información presentada, el comité solicitó explicaciones verbales. Los delegados mexicanos negaron que la altitud representara un peligro y que supusiera un problema grave de adaptación física. El gobierno mexicano buscó promover la candidatura por medio de un trabajo diplomático fino y sistemático, con el que se trató de ganar la voluntad de Brundage, el presidente del COI, y los miembros de ese comité con derecho de voto. También se organizó la promoción de la sede a través de embajadas y consulados. La candidatura sacó provecho de una coyuntura internacional altamente favorable en la que participó también el reacomodo profundo de la geopolítica del Comité Olímpico Internacional. Sáenz afirmó, uno de los miembros del comité, que el costo de alimentación y alojamiento por atleta sería de $2.80 diarios, que serían sufragados por medio de los ingresos resultantes de comunicaciones. Por su parte, Eduardo Jay defendió la postura de que la altitud de la ciudad no afectaría a los atletas y comprometió a los organizadores a pagar los gastos de aclimatación de los deportistas que así lo solicitaran. Se mencionaron los eventos anteriores celebrados en la capital y las plusmarcas que en ellos se lograron. Se habló también de la estabilidad política, la firme economía, las libertades sociales y políticas del país, así como la situación de las instalaciones ya existentes en ese año. Luego de que los miembros de las federaciones internacionales realizaron preguntas a los representantes, Michael Morris Killanin, quien después sería presidente del COI, e Ivar Vind se encargaron de supervisar la elección. Vind, miembro de este comité, también se ocupó de anunciar los resultados. Tras escuchar el anuncio, México, sede de los Juegos Olímpicos 1968, el contingente mexicano estalló en aplausos y gritos de alegría. Inmediatamente después, Marte R. Gómez y Jesús Clark agradecieron la elección y se comprometieron formalmente a cumplir con todo lo prometido. Esta inesperada victoria sobre Detroit y Lyon, que eran favoritas, provocó que los capitalinos, es decir, los habitantes de la Ciudad de México, se volvieran en verdad en una fiesta de locura y en una u otra forma, pues externaron su júbilo por la noticia. Por su parte, el presidente López Mateos describió el triunfo como una forma de reconocimiento al esfuerzo del pueblo mexicano.
senadores, gobernadores, diputados, funcionarios del Departamento del Distrito Federal, así como el secretario de Gobernación, licenciado don Gustavo Díaz Ordaz, hicieron declaraciones similares. Los medios mexicanos afirmaron que el triunfo se debió al conocimiento del Comité Olímpico Internacional sobre las condiciones del país y a la defensa de los representantes de la candidatura. Organización. Muy bien, pues ya para finales de mayo de 1963, el presidente López Mateos ordenó por decreto presidencial la creación del comité organizador de los Juegos de la 19ª Olimpiada. Sin embargo, fue hasta la elección de la Ciudad de México en octubre de ese año que el comité se constituyó formalmente. Inicialmente el puesto de presidente permaneció vacante. Por esta razón, se creó la comisión ejecutiva dirigida por Clark Flores. Agustín Legorreta, un reconocido banquero, se encargó de las finanzas. Don Pedro Ramírez Vázquez, el gran arquitecto mexicano y de la construcción, crearon 18 secciones especiales encargadas de otros aspectos. Las oficinas centrales del comité organizador, conocidas como Centro Olímpico, se ubicaron en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, una zona muy bonita y para exhibir nuestras mejores galas a los visitantes. Y también fungieron como centros de acreditación para la prensa. Uno de los primeros trabajos del comité organizador fue la creación de un inventario de instalaciones existentes y determinar qué modificaciones serían requeridas. Más tarde se procedió con la creación de un anteproyecto que fue presentado a Brundage en marzo de 1965. Brundage, insisto, presidente del Comité Olímpico Internacional. Para el 28 de junio de ese año, estamos hablando ya de 1965, el nuevo presidente de la República, don Gustavo Díaz Ordaz, designó a su predecesor, es decir, al licenciado López Mateos, como presidente del organismo. Durante la 64ª sesión celebrada en Roma del Comité Olímpico Internacional, nuestro comité organizador presentó un reporte ante los miembros del COI. En la comparecencia se informó sobre los costos de albergar a los atletas, la posible ruta de la antorcha olímpica, y se discutieron temas como la transmisión, el transporte y las visitas deportivas y médicas. Además, se abordó con especial atención la controversia de la altitud. Después de la llegada de Díaz Ordaz a la presidencia, la organización de los Juegos Olímpicos fue motivo de algunos conflictos internos. El nuevo mandatario enfrentó el compromiso con preocupación. Se dice que para verano de 1965 Díaz Ordaz estaba listo para tirar la toalla y renunciar a la sede que se había ya elegido. Sin embargo, durante el siguiente verano México enfrentó no solo la apremiante realidad de las restricciones financieras, sino también el más abstracto problema de la credibilidad ante las naciones del mundo. Para el 16 de julio de 1966, luego de que el expresidente López Mateos dimitiera a su comisión por motivos de salud, se encontraba ya gravemente enfermo, de problemas de la cabeza, fuertes dolores, fuertes achaques que sufría el expresidente, que terminaron en un aneurisma que fue privándolo de la vida poco después. Así es que el presidente Díaz Ordaz le llamó al arquitecto don Pedro Ramírez Vázquez y lo primero que le preguntó fue: ¿está usted dispuesto a encargarse del comité organizador de los Juegos Olímpicos como presidente? El arquitecto sintió que el mundo se le venía encima, sin embargo aceptó y de inmediato puso manos a la obra. Según algunos comentarios del propio nuevo dirigente, Díaz Ordaz le señaló que el primer reto es rescatar la confianza de lo que podíamos hacer y había que demostrarlo de inmediato. Estamos ya en el año de 1966. A partir de ese momento, y en contraste con los planes de López Mateos de impulsar el gasto, los organizadores optaron por una olimpiada barata. Bajo la dirección del arquitecto Ramírez Vázquez, la organización adoptó un pragmatismo marcado por el reconocimiento de los recursos
y limitaciones del país y de la ciudad, de tal forma que, en opinión de algunos comentaristas, adaptaron los juegos a la ciudad y no a la inversa. El propio Ramírez Vázquez declaró que la preparación de los juegos no constituye de ninguna manera un derroche injustificado. En este sentido, en múltiples ocasiones se hizo énfasis en el uso posterior que se daría a las instalaciones. Una equilibrada planificación de las construcciones ha previsto su servicio posterior para el bien público. Esta idea también fue expresada por Díaz Ordaz en su tercer informe de gobierno, quien dijo: se procura, además, que las instalaciones tengan una utilidad social permanente y no sirvan exclusivamente de motivo de lucimiento para nuestra capital durante unos cuantos días. Una de las primeras medidas del nuevo presidente del comité organizador fue anunciar el programa cultural, parte de una estrategia para reactivar el apoyo nacional a los Juegos Olímpicos. El 24 de octubre, por decreto presidencial, se transformó la estructura administrativa del comité organizador. Con esta reorganización se simplificó la estructura y se dotó a la presidencia y a otros cargos de poderes organizativos y ejecutivos claramente distinguibles. El 25 de julio de 1967, el comité organizador se estableció como un organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Luego de la llegada de Ramírez Vázquez al comité organizador, definió los lugares exactos de las sedes, formuló un programa de construcción, adquirió dispositivos de sincronización, instalaciones de prensa, equipos de cómputo, estableció el control técnico y horarios de los eventos, la logística del recorrido de la antorcha, las ceremonias, el control del tránsito vehicular y la decoración urbana, entre otros aspectos. Desde 1965, el comité organizador aseguró seguir el modelo de organización de Roma en 1960. Por esa razón, para finales de ese año, Marcelo Garroni, subsecretario del Comité Olímpico Italiano, hizo viajes a México para apoyar en diversos aspectos de la organización, así como en proporcionar cierta capacitación, invitar a los organizadores a que viajaran a Roma, en fin, intercambio de posturas entre ambos comités para mejorar la organización. Ante la necesidad de resolver la controversia de la altitud, el comité organizador organizó entre 1965 y 1967 tres competiciones internacionales preolímpicas. La primera, denominada Semana Deportiva Internacional, se llevó a cabo del 11 al 17 de octubre de 65 y contó con la participación de 508 atletas de 18 países que compitieron en eventos de 7 deportes. Con base en estudios médicos realizados a deportistas en diversas etapas, se estimó que el periodo de aclimatación era de 6 a 8 días. La segunda Semana Deportiva Internacional participaron 784 atletas de 25 países, y la tercera Semana Deportiva Internacional, además de reunir a 2.564 deportistas de 56 países, ayudó a la prueba de instalaciones de preparación, la preparación técnica y la organización en general. Tras esta última, los diversos exámenes médicos, así como los resultados de las competencias, prácticamente resolvieron el problema de la altitud. En cuanto a las finanzas, los Juegos tuvieron un costo total de $175.840.000. 53 millones se utilizaron para instalaciones deportivas, 15 millones para obras urbanas, 16 millones para la Villa Olímpica Libertador Miguel Hidalgo y 76 para la Villa Olímpica Narciso Mendoza. Las construcciones fueron coordinadas por el comité organizador y realizadas por la Secretaría de Obras Públicas, el Departamento del Distrito Federal y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Desde la candidatura se dejó muy en claro que una de las ventajas del proyecto de la Ciudad de México era su infraestructura ya existente. Sin embargo, fue necesario construir algunas sedes. El comité organizador reexaminó las instalaciones disponibles y elaboró nuevos planes. De esta forma, el comité organizador decidió construir 2 villas olímpicas que ya he mencionado en forma separada, una para los atletas
y oficiales y otra para jueces y participantes de la Olimpiada Cultural. Entre el 12 y 27 de octubre, el servicio de comedores preparó un promedio, ya estamos en 68, de 22.229 raciones de comida diarias. Se prepararon un total de 356.467 raciones. El costo por persona fue de $4 e incluyó alimentación, alojamiento y transporte. En cuanto a tecnología deportiva, en esta edición se utilizó por vez primera la pista de tartán en el Estadio México 68 para las pruebas de atletismo, las pértigas de fibra de vidrio y las colchonetas de espuma para el aterrizaje tras el salto. En todos los deportes se utilizó el cronometraje electrónico, que por cierto era muy novedoso en esa época. Por primera vez considerado oficial, y se implementó el sistema de photosprint, hoy le dicen Photoshop, a las competiciones de atletismo, y también se utilizó el touchpad, esta almohadilla adherible al muro de la alberca para las pruebas de natación. Se utilizó también cronometrador oficial de los Juegos, que además instaló 52 marcadores, el más grande en el Estadio Olímpico, y envió 45 cronometradores y 8 toneladas de material. Como decía, en las competiciones de natación se ampliaron los touchpads, un instrumento con 2/3 dentro del agua que reacciona al roce con las manos del nadador y detiene el cronómetro. Por su parte, el photosprint, desarrollado 5 años antes, se utilizó en el atletismo para filmar a los corredores al cruzar la línea de meta. Tras 30 segundos, se obtenía una imagen positivada que ayudaba a determinar al ganador en caso de llegadas simultáneas. También en atletismo se conectaron la pistola de salida, los altavoces y las señales de inicio. El uso de pistola para marcar la salida representaba una desventaja para los competidores más alejados del arma, debido a que escuchaban una centésima de segundo más tarde el sonido en comparación con los corredores más cercanos. Al conectarlos, el sonido se amplificó y los deportistas observaban la señal de salida antes de que el sonido alcanzara al atleta más cercano a la pistola. Antidopaje. La muerte del ciclista danés Knud Ennemark Jensen durante los Juegos Olímpicos de Roma 60, ocasionada por el consumo de diversas sustancias, llevó a Arthur Porritt a proponer en la 63ª sesión del Comité Olímpico Internacional que se establecieran políticas sobre el dopaje. El comité accedió a condenar el uso de drogas, sancionar a deportistas que las usaran y a solicitar a comités nacionales examinar a sus atletas. El 9 de mayo de 1967 se aprobó una política de pruebas antidopaje y se estableció que a partir de 1968 se realizarían exámenes de orina aleatorios a los atletas en la búsqueda de sustancias que a partir de entonces serían consideradas prohibidas, como los estimulantes, los narcóticos, los antidepresivos, los tranquilizantes, y las pruebas serían por medio de cromatografía de gases. En México 68 se realizaron 667 pruebas. Solamente una de todos los atletas resultó positiva, la del sueco Hans Gunnar Liljenwall, participante de pentatlón moderno, que dio positivo para alcohol. A mí se me hace que se tomó una cervecita antes de competir. Por otra parte, esta fue la primera vez que se realizaron pruebas de género, un total de 640 implementadas mediante exámenes cromosómicos. Esta medida, hay que recordar, fue tomada por experiencias anteriores, marcadamente la Olimpiada de Berlín 36, con la atleta alemana Dora Röttgen. Este es uno de los casos más recordados de la historia y podría haber quedado simplemente como una de las trampas más famosas del deporte, pero el caso de Dora, o Heinrich Jadjen como se llamaba, lejos de ser cómico, incluye un relato cruel de cómo el presidente de Alemania de esa época utilizó al deporte para sus propios objetivos. Durante los Juegos Olímpicos de Berlín 36, esta atleta Dora representó a los alemanes y terminó cuarta en la prueba de salto de longitud. 2 años después participó en el Europeo de Viena, logrando el récord mundial en esa disciplina. Sin embargo,
confesaría después que su nombre no era Dora, sino Hermann Ratjen, y que se había hecho pasar por una mujer porque la obligaron miembros y autoridades de su gobierno. Su participación como atleta femenino fue parte de la prohibición aplicada por el régimen dictatorial de Alemania a su mejor saltadora de altura, Gretel Bergmann, quien era una alemana de origen judío. Fue acusada por fraude contra el Tercer Reich, así que sus marcas, récords y trofeos fueron requisados y anulados, incluidas la marca olímpica y el oro logrado en Viena. Con un escueto comunicado, decía: Dora Ratjen no volverá a tomar parte en competiciones femeninas tras realizársele un examen médico. Su carrera tocaba a su fin. Muy bien, ese nada más es un apartado anecdótico. Ahora sí, vamos a la Olimpiada Cultural. En los Juegos de México, como ya decía, se realizó una Olimpiada Cultural, un evento alterno a las pruebas deportivas que comprendía actividades artísticas, culturales y científicas. La presentación del folclore nacional y su diversidad cultural fue un factor determinante en la formación del programa artístico. El Departamento de Actividades Artísticas y Culturales se creó con el fin de organizar el evento cultural. En la 65ª sesión del Comité Olímpico Internacional, nuestro comité organizador presentó el proyecto del programa, y el 22 de febrero de 67 se publicó un estudio en el que se decidió que la Olimpiada tendría 20 eventos divididos en 5 categorías. Con los componentes discursivos de la Olimpiada Cultural se trató de reorientar la opinión nacional e internacional, lejos de cuestionar la practicabilidad de México como país sede, para verlo como el escenario ideal para una celebración de los valores universales durante un momento de discordia internacional. Uno de los elementos discursivos más importantes fue la promoción de una asociación directa del país con la paz mundial, reflejado en lemas que, por cierto, se colocaron en varias partes, que decían: todo es posible en la paz. Y, por supuesto, la amplia utilización de la paloma de la paz. Para el 19 de enero de 1968 se inauguró la Olimpiada en el Palacio de Bellas Artes. Me refiero a la Olimpiada Cultural. Tuvo una duración de un año y en ella participaron artistas de 97 países. Durante la inauguración se presentó el ballet de los 5 continentes y asistieron el presidente de México, el presidente del Comité Olímpico Internacional, el regente del Distrito Federal, el presidente del comité organizador. Además, se realizaron bailes de Grecia, México y África. El comité organizador se encargó de proporcionar alimentos, alojamiento y transporte a los participantes. Hubo representaciones cinematográficas, 7 grupos de teatro, 27 grupos de danza y 14 orquestas sinfónicas, entre otras agrupaciones. Los estados concursantes escogieron los eventos en los que aceptaron participar. No se entregaron medallas y no hubo jueces. Fueron 69 países participantes inmediatamente después de ser invitados, y 28 más se agregaron luego de ser visitados por el arquitecto Ramírez Vázquez. Ruta de la Amistad. A raíz de la Olimpiada, muy creativo el arquitecto Ramírez Vázquez, surge la idea de crear la Ruta de la Amistad, un corredor escultórico ubicado en el anillo periférico de la Ciudad de México. Este anillo periférico es una avenida muy larga que va del norponiente hacia el sur de la Ciudad de México y casi le da vuelta, creo, ahora. Matías Goeritz ideó el proyecto y contó con el apoyo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. La ruta tiene 17 kilómetros de largo y un total de 19 esculturas, más 3 localizadas, una en el Estadio Azteca, otra en el Estadio Olímpico Universitario y una más en el Palacio de los Deportes, creadas por artistas de Japón, México, Polonia, España y Estados Unidos, entre otros. Las esculturas tienen una altura de entre 7 y 22 metros y están alejadas una de la otra por aproximadamente 1,5 kilómetros. La selección de los escultores fue delegada en un grupo compuesto por un arquitecto, un crítico y un representante del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Del total de esculturas, 10 fueron construidas en su tamaño original, 6 fueron reducidas y 3 fueron aumentadas de tamaño. Las esculturas que fueron hechas de concreto fueron construidas con la ayuda del Departamento del Distrito Federal y la Secretaría de Obras Públicas. Hubo algunas controversias para estos Juegos Olímpicos, por supuesto. Como ya decía yo, la altitud de la Ciudad de México, 2.240 metros sobre el nivel del mar, fue motivo de polémica. Sin embargo, las semanas deportivas internacionales demostraron que no había de qué preocuparse y se siguió adelante con la organización. También hubo otra controversia por el caso de Sudáfrica, a quien se le había invitado. Sin embargo, se suspendió la invitación por su política de apartheid. Después se le volvió a invitar. Finalmente protestaron los países africanos, así es que se tomó la decisión de cancelar la invitación para evitar el posible boicot de los países africanos. Otra controversia ocurrida, fíjense nada más, fue el movimiento estudiantil de 1968, que culminó en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México el 2 de octubre de aquel año. Más adelante voy a hacer un programa especial sobre este evento que ha llamado mucho la atención y ya tiene más de 50 años. Con consignas como "no queremos Olimpiada, queremos revolución", los jóvenes estudiantes se oponían a la conservación del statu quo y a la simulación de un México democrático y al sistema de gobierno impuesto por el Partido Revolucionario Institucional. Eran estudiantes cansados de que se les impusiera un modelo que consideraban viejo y desvinculado de su realidad. Los inicios del movimiento estudiantil coincidieron con los preparativos de los Juegos, de tal suerte que empezó a haber rispideces, protestas, intervención de autoridades, granaderos. Inclusive el ejército mexicano ocupó la ciudad universitaria y el día 23, 5 días después, es decir, el 18 de septiembre fue la ocupación de CEU y 5 días después, el 23 de septiembre, la ocupación del casco C de Santo Tomás, instalación del Instituto Politécnico Nacional. El 2 de octubre de ese año, miles de personas acudieron a un mitin convocado en la Plaza de las Tres Culturas. Alrededor de las 6 de la tarde, el ejército y un batallón denominado Batallón Olimpia dispersaron la manifestación y en fuego cruzado ocasionaron la muerte, según cifras oficiales, de más de 30 personas. Por su parte, los principales líderes estudiantiles y unas entre 500 y 800 personas más fueron detenidas. Al día siguiente, la prensa nacional los acusaba de terroristas y de tratar de frustrar los Juegos Olímpicos y desprestigiar a México. La Presidencia de la República afirmó que la intervención acabó con el foco de agitación que había provocado un problema. El Comité Olímpico Internacional, a través de su presidente, Avery Brundage, indicó que el evento continuaría, ya que la violencia no había sido dirigida hacia los Juegos Olímpicos. Recorrido de la antorcha olímpica. Otro de los eventos que forman parte de la Olimpiada es la antorcha, el encendido y su recorrido desde Grecia hasta el país sede. Ramírez Vázquez, Terrazas, Wyman, Villazón y Murdoch se encargaron de diseñar 4 tipos de antorchas para el recorrido de la llama olímpica, compuestas de acero, metal, madera y cuero. Todas presentaron el nombre de México, 2 en la base y 2 en el ápice. 2 de ellas también incluyeron la Paloma de la Paz. El combustible empleado consistió en una mezcla sólida de nitratos, sulfuros, carbonatos de metales, alcalinos, resinas y siliconas, que logró producir una llama brillante color rojo y amarillo. A diferencia de ediciones anteriores, en las que los organizadores debían de proveer todos los relevistas, esta fue la primera vez que se permitió a las naciones ubicadas a lo largo de la ruta seleccionar a sus propios representantes. Un total de 2.778 personas portaron la antorcha a lo largo de los 13.620 kilómetros que conformaron el recorrido. El trayecto buscó emular la ruta que Cristóbal Colón siguió durante su primer viaje. Asimismo, simbolizó la unión de las culturas clásicas del Mediterráneo con las del Nuevo Mundo en América.
El comité organizador contó con la colaboración de los gobiernos de Grecia, Italia y España para el recorrido, que se inició el 23 de agosto de 1968, cuando la actriz griega Maria Moscholiou colocó una pequeña cantidad de resina en un recipiente reflejante cóncavo de metal. A las 10:30 de la mañana, los fuertes rayos solares encendieron la resina. El primer relevista fue el atleta griego Haris Avilaitis. Al día siguiente, tras su llegada a Atenas, se realizó una ceremonia especial en el estadio Panathinaikos y posteriormente se trasladó al puerto del Pireo, donde abordó el destructor Navarino. Quiero decirles que este encendido se hace en Olimpia, aquel lugar mítico donde se reunían los dioses para organizar los Juegos de Olimpo. Así es que desde ese punto donde se coloca este recipiente cóncavo, se enciende con los rayos del sol y de inmediato se entrega al primer relevista y ahí va la antorcha trasladándose de un punto a otro. Quiero decir que este puerto del Pireo, a donde llegó este relevo, inspiró una bella melodía que se llama Los Niños del Pireo, del compositor griego Manos Hatzidakis, para la película Nunca en Domingo, que obtuvo el Oscar a la mejor canción original en 1960. La interpretación corrió a cargo de Melina Mercouri, una gran cantante griega. Yo los invito a que la escuchen, está en YouTube, hay varias versiones, por supuesto, pero todas son muy bonitas. La verdad es una hermosa melodía. Los Niños del Pireo o Nunca en Domingo también le pusieron el nombre de la película, o conocida con el nombre de la película. Para el 27 de agosto la antorcha arribó a Génova, Italia, en donde se realizó un tributo frente al hogar de Colón. Al día siguiente comenzó su viaje hacia Barcelona a bordo del Palinuro, buque escuela de la Marina Militare. En España pasó por diversas provincias en su camino hacia Palos de la Frontera, puerto donde Cristóbal Colón salió para el descubrimiento de América y donde uno de sus descendientes, Cristóbal Colón de Carvajal y Gorzábal, descendiente del propio Colón, fue el último relevista en la ruta española. Igual me detengo tantito aquí para comentarles que España no tenía relaciones con México porque el presidente Lázaro Cárdenas había roto las relaciones diplomáticas. Entonces se esperaba que España no asistiera a la Olimpiada que organizaba México. Sin embargo, gracias al talento, al ingenio de la diplomacia mexicana y por supuesto la inteligencia de don Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto, presidente del comité organizador, que fue personalmente a España, habló con el dictador Francisco Franco, y gracias a ello lo convenció de que el deporte no tiene nacionalidades, el deporte es universal y había que contar con la presencia de los deportistas españoles, caso al que se accedió y finalmente España participa en los Juegos Olímpicos de México. Su travesía por el Océano Atlántico, la antorcha, comenzó el 12 de septiembre en la corbeta Princesa, proporcionada por el gobierno español. 2 días después realizó una escala en las Palmas de Gran Canaria y 15 días más tarde arribó a San Salvador, sitio del primer desembarco de Colón. En ese lugar se conmemoró el vínculo simbólico de 2 eventos, el primer desembarco en América y la primera llegada de la llama olímpica al Nuevo Mundo. Luego de abordar el destructor mexicano Durango por la tarde del 6 de octubre, llegó al puerto de Veracruz. 17 nadadores llevaron la antorcha a tierra en relevos de aproximadamente 850 metros. Yo recuerdo las imágenes de televisión, era un niño, yo les digo, de 9 años. Recuerdo aquellos relevos de los nadadores que iban ahí en el mar nadando a una mano y con la otra sujetando la antorcha. En el Estadio Municipal de Veracruz se llevó a cabo un programa de danzas folclóricas y música. En su camino a la ciudad de Puebla pasó por diversas ciudades como Jalapa, Orizaba, y el 10 de octubre la antorcha fue trasladada a Tlaxcala, donde 2.500 artesanos de Huamantla crearon una alfombra de flores y arena blanca de más de 3 kilómetros de longitud. Por la tarde del día siguiente llegó a Teotihuacán,
en donde se celebró un acto que imitó la ceremonia del Fuego Nuevo en la explanada de la Pirámide de la Luna para simbolizar la fusión de las mitologías del Viejo y del Nuevo Mundo. Finalmente, a las 10 horas del 12 de octubre llegó al monumento a la raza de la Ciudad de México, en donde se encendió una segunda antorcha que fue transportada a Acapulco, otra de las subsedes, y la otra antorcha, tras detenerse en el Museo Nacional de Antropología, arribó al Estadio Olímpico Universitario y con ella se encendió el pebetero durante la ceremonia de apertura de los Juegos. Las lámparas de seguridad se emplearon en 30 ocasiones y la última de ellas se apagó la noche del 15 de octubre. Eran lámparas utilizadas para reencender en caso de que se apagara la antorcha, que ocurrió varias veces. La última vez fue el 15 de octubre. Quiero hacer una especial mención al último relevo de la antorcha, que llega al estadio y enciende el pebetero. El 12 de octubre de 1968, viendo la transmisión por televisión, las imágenes tan maravillosas de los Juegos Olímpicos de México, Enriqueta Basilio escribió historia en el Estadio Olímpico Universitario. Se convirtió no solo en la primer atleta de nacionalidad mexicana en encender el pebetero olímpico, sino también en la primera mujer del mundo en hacerlo. Ninguna otra mujer deportista lo había hecho desde la celebración de los Juegos en Atenas en 1896. En cuanto a las instalaciones deportivas, como les digo, desde muchos años atrás se tenían ya algunas establecidas, como el Estadio Olímpico Universitario, el Estadio Azteca, y algunos otros, ¿no? La pista Arena Revolución, donde se llevaron, me parece que eventos de lucha libre o de lucha grecorromana, en fin. Sin embargo, había que construir nuevas instalaciones, entre otras fueron estas, el Palacio de los Deportes, todo un monumento, una gran creación arquitectónica, la pista olímpica de remo y canotaje que le pusieron Virgilio Uribe en honor al héroe de la Escuela Naval, el velódromo olímpico Agustín Melgar, uno de los niños héroes, la sala de armas, la alberca olímpica Francisco Márquez, otro nombre de los niños héroes, el polígono olímpico de tiro en el campo militar número 1 y el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, teniente que estuvo en la defensa de Chapultepec. La Secretaría de Obras Públicas diseñó el canal de remo y canotaje, el polígono de tiro y la sala de armas. Por otra parte, el Palacio de los Deportes, el velódromo, la alberca olímpica y el gimnasio fueron determinados por arquitectos independientes. Las 7 instalaciones se construyeron, acondicionaron y equiparon en un lapso de 521 días. Además, se sembraron un total de 448,000 metros cuadrados de diversas clases de céspedes para las instalaciones deportivas. La ceremonia de apertura se realizó el 12 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario, que inició con una salva de 21 cañonazos a manera de saludo para el presidente de la República, don Gustavo Díaz Ordaz, don Pedro Ramírez Vázquez y el presidente del Comité Olímpico Internacional. Luego el himno nacional e inmediatamente después se liberó un globo con forma de los 5 anillos olímpicos que simbolizan a los 5 continentes. Enseguida los contingentes de las naciones desfilaron frente a los concurrentes y se posicionaron al centro del estadio. Un cadete del heroico colegio militar precedía a cada uno de los atletas portando un guión con el nombre del país. El desfile inició con el contingente de Grecia y finalizó con el de México, que fue recibido con carretadas de aplausos, como lo recuerdo. Posteriormente, Ramírez Vázquez y Brundage realizaron discursos y el presidente Díaz Ordaz hizo la inauguración oficial de los Juegos. Dijo: declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la era moderna. Esas fueron las palabras del presidente. En cuanto a los deportes que participaron, fueron 36 eventos que conformaron el programa de atletismo y otros. En total, fíjense nada más, contra el temor que existía de la altitud de la Ciudad de México, se rompieron 26 plusmarcas olímpicas y 15 mundiales.
Bob Beamon, lo recuerdo muy bien, aquel salto gigantesco de longitud, obtuvo la plusmarca mundial con 8.90 metros de salto, imbatible en ninguna olimpiada, imbatible hasta París 24. Ya la marca mundial sí se rompió por ahí de los años 90. En salto de altura fue innovación, la técnica de Dick Fosbury, saltando hacia atrás, saltando de espaldas en el salto de altura, fue plusmarca olímpica con 2 metros 24 centímetros de salto, descomunal. En cuanto a las pruebas de velocidad, el estadounidense Jim Hines con 9.95 logró la medalla de oro, rompiendo otra vez la plusmarca mundial, y fue la primera persona, el primer atleta en el mundo en romper la barrera de los 10 segundos en los 100 metros. Este hombre voló en la Ciudad de México, imagínense. Por otra parte, los africanos comenzaron a destacarse en diversas competiciones atléticas. Amos Biwott obtuvo el oro en los 3.000 metros. Naftali Temu ganó el oro olímpico para Kenia al vencer en la final de los 10.000 metros. En los 5.000 metros, Gamudi también supera a Temu y gana el oro olímpico, y además con plusmarca olímpico a la final de los 1.500 metros. Con diferencia de casi un segundo, el británico David Hemery venció en los 400 con vallas y estableció nueva plusmarca mundial. Otro, el estadounidense Tommy Smith, hizo lo propio al obtener la medalla de oro en los 200 metros con una marca mundial de 19.83 segundos. En la ceremonia de premiación, fíjese nada más una cosa curiosa, este atleta y su compañero John Carlos, que había ganado el tercer lugar y medalla de bronce, realizaron el saludo del poder negro levantando el puño izquierdo con un guante negro. Por supuesto, pues esto fue sancionado y fueron suspendidos de los Juegos Olímpicos de por vida. Por su parte, ¿cómo olvidar al sargento segundo de transmisiones José Pedraza Zúñiga, quien ganó la única medalla del certamen atlético para el país sede, nuestro país, al llegar en segundo lugar en la final de la marcha de 20 kilómetros? Ya he narrado el caso de Pedraza en la participación de México en Juegos Olímpicos. En el salto triple, otra plusmarca mundial. La maratón también inició en la Plaza de la Constitución y finalizó en el Estadio Olímpico. 18 de los 75 atletas no lograron completar el recorrido de 42 kilómetros con 195 metros. 1 hora y 5 minutos después de la llegada de Walt, el primer lugar, en el lugar número 57 y último atleta corredor que llegó en esta prueba de maratón fue el atleta tanzano John Stephen Akwari. Era el último competidor. Tras rezagarse a causa de calambres, sufrió múltiples heridas al caer al suelo, regresó a la carrera, recibió atención médica sobre la marcha y en los últimos metros, cojeando y con los vendajes sueltos y sangrando, fue victoriado por algunos cuantos espectadores que aún permanecían en el estadio al saber que faltaba un atleta por llegar. Después entrevistaron a este Akwari, quien dijo: mi país no me envió 5,000 millas para iniciar una carrera, me envió 5,000 millas para finalizar la carrera. En el torneo de fútbol participaron 16 equipos divididos en 4 grupos, 32 partidos en diversos estadios de Puebla, de León, en Guanajuato, y el Estadio Jalisco en Guadalajara. De acuerdo a las nuevas regulaciones implementadas, se impidió la participación de jugadores profesionales y de los que hubieran participado en alguna Copa Mundial. Como única excepción, se permitió a México, como país sede, presentar una selección profesional. Fíjense nada más, en este evento hubo una cuestión muy rara que pasó. Primero, en la semifinal son eliminados por Bulgaria, y en el partido por el tercer lugar, ya había yo comentado, contra Japón en otro programa, México pierde. Sin embargo, se dijo mucho que los mexicanos habían perdido a propósito en protesta porque no les habían pagado pues, unas gratificaciones que se habían acordado. Finalmente, quién sabe, se me hizo muy raro, pero bueno, fue una frustración porque México esperaba por lo menos la medalla de
de oro en fútbol. Por su parte, Vera Kablaska se convierte en la primera mujer en mantener el título olímpico de concurso completo de gimnasia. Y en la competición por equipos, la Unión Soviética obtuvo su quinto título olímpico consecutivo al vencer a Checoslovaquia y Alemania Oriental. En 2 finales, el cambio controversial de puntajes favoreció a competidoras soviéticas y afectó a la checoslovaca Vera Kablaska. En la barra de equilibrio perdió el oro ante la soviética Natalia Kunchitskaya. Como recuerdo aquella competencia, las dos estaban muy fuertes, las dos, pero el corazón de los mexicanos estaba con Kablaska, porque era checoslovaca, había pasado la primavera de Praga, etc. En fin, en la final de suelo tuvo que competir con la soviética Larisa Petrik, y finalmente las declararon empate. Sin embargo, la gimnasta checa agachó la cabeza cuando sonaba el himno nacional de la Unión Soviética a manera de protesta. En fin, no obstante ello, en las finales de salto y barras asimétricas, Kablaska alcanzó el primer lugar y, por supuesto, medalla de oro. Quiero hablar de esta Vera Kablaska y me detengo tantito aquí. Ella se echó a la bolsa al público mexicano cuando incluyó música mexicana en su rutina de suelo con temas tales como el jarabe tapatío y allá en el Rancho Grande. Arrancó carretadas de aplausos del público mexicano que veía el evento. Como anécdota final, Vera decidió contraer matrimonio en la Ciudad de México. Ella había quedado con el novio que en caso de ganar medalla de oro y su novio clasificar a finales, se comprometían a casarse ahí mismo en la sede de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el comité organizador, cuando se entera de que se iban a casar, ofreció apoyarlos y el matrimonio se realizó en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que fue transmitido en una transmisión especial de Telesistema Mexicano, Canal 2. Por otro lado, en el programa de natación tuvo 29 eventos. En total se rompieron 23 plusmarcas olímpicas y 5 mundiales. Ahí está, fue a la altura de la Ciudad de México. Volaron los atletas. Por otra parte, en clavados también fue una muy buena competición, en donde el mexicano Álvaro Gaxiola ganó medalla de plata en la plataforma de 10 metros. En el polígono de tiro se rompieron un total de 4 plusmarcas olímpicas y se permitió por vez primera la participación de mujeres en tiro. Además, se contó con un nuevo evento, el tiro de esquí, donde los 3 primeros lugares empataron con 198 puntos. Fíjense nada más, para la anécdota. Quiero destacar que el polígono de tiro fue instalado en el campo militar número 1, habiéndose designado a varios jefes y oficiales del ejército para fungir como jueces de tiro. Entre ellos, recuerdo a mi padre, el entonces mayor Luis Morales Rizo, a quien hoy rindo homenaje. Por cierto, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage, le entregó un diploma por su participación como juez de tiro. Ceremonia de clausura. Esta se llevó el 27 de octubre en el Estadio Olímpico, comenzando con el desfile de las banderas de los países participantes, que inició con el de Grecia y finalizó con el de México. Posteriormente, el presidente del Comité Olímpico Internacional declaró finalizados los Juegos de la 19ª Olimpiada e invitó a la juventud del mundo a reunirse en 4 años en Múnich, Alemania, para la celebración de los Juegos de la 20ª Olimpiada. 12 cadetes de la heroica Escuela Naval Militar arriaron la bandera olímpica y poco después se apagaron todos los reflectores del estadio. Lo recuerdo bien, fue la oscuridad total, la imagen de televisión, y la única fuente de luz que mantuvieron fue el lento apagado de la llama olímpica, seguido de un espectáculo de fuegos artificiales que dio paso a la 9ª Sinfonía de Beethoven. Al final, mariachis tocando el son de la negra, Guadalajara, las golondrinas. Los atletas rompieron filas y empezaron a correr por la pista y por el césped, mientras el público les arrojaba sombreros de charro, flores, pañuelos. Al final, los asistentes se unieron a los deportistas en la fiesta. Recuerdo muy bien en esa transmisión de televisión
que el conductor del programa que transmitía desde Canal 2 de Telesistema, el locutor Jorge Labardini, no aguantó el sentimiento y lloró frente a las cámaras en un momento muy emotivo. En total participaron 5.516 deportistas, de ellos 4.735 hombres y 781 mujeres de 112 comités nacionales afiliados al Comité Olímpico Internacional, un incremento notable frente a la Olimpiada de Tokio en 64. Como legado, podemos decir lo siguiente: los Juegos Olímpicos finalizaron con 30 plusmarcas mundiales y 76 marcas olímpicas nuevas. Las condiciones de la Ciudad de México ayudaron a los atletas de cortos esfuerzos, mientras que en el resto provocó algún desfallecimiento en uno que otro. Fue muy leve. 3 de esas marcas tuvieron una gran duración. Primeramente, ya mencionaba yo, la marca mundial de Bob Beamon, que tardó más de 20 años de ser superada. La marca olímpica ha sido imbatida, sigue imbatida hasta París 2024. Por otro lado, la marca de Heinz, la del velocista, se mantuvo hasta 1988, finalmente cuando se rompió ese récord. En general, el sector turístico de México se vio beneficiado por la celebración del evento. Sin embargo, todo el impacto económico de los Juegos, tanto el positivo como el negativo, se concentró en la Ciudad de México. Además, la economía mexicana no sufrió efectos significativos. Para 1968 el Producto Nacional Bruto creció en 7%, el promedio de crecimiento entre los años 63 y 67. Por su parte, la renta per cápita aumentó de 3.4 en comparación con el 2.7% que creció en 1967. En conclusión, según muchos deportistas, directivos, cronistas deportivos, periodistas, gente especializada, los de México 1968 fueron uno de los Juegos Olímpicos más memorables de los tiempos modernos y quizá más por eventos no deportivos que por los éxitos deportivos. Estimada audiencia, con esto cierro la narración de cómo fueron organizados y concluyeron los Juegos Olímpicos de México 68. Espero que haya sido de su agrado. Los invito a nuestras próximas grabaciones que les vamos a ofrecer. Arquitecta, agradezco su participación. Bueno, hemos llegado al final de un episodio más. Muchas gracias por acompañarnos a desentrañar los secretos del pasado. Si les gustó, nos ayudaría mucho que nos dieran like y se suscriban para que no se pierda ningún programa. Nos vemos en el próximo episodio.